Ay, no me veo, ¿verdad? Es No, que no. estaba a otro lado de la cámara. Ahí estamos. ¿Sí me escucho bien? Ahora sí. Perfecto. Hola. Bien, listo, lo logramos. Sale. Empezamos entonces la transmisión del día de hoy. Bueno, pues hola, bienvenidos a Memento Mori, nuestro tercer capítulo. Hoy vamos a hablar de cómo la biología y el entorno modela o puede modelar nuestra orientación sexual. Entonces, para empezar, traigo esta pregunta de, ¿y si la atracción no fuera solamente una elección, sino el resultado de algo que el cuerpo decide mucho antes de que naciéramos, quizá? ¿Cómo eso cambia nuestra perspectiva al respecto, ¿no? Y bueno, pues es que desde hace mucho tiempo el debate sobre el origen de la homosexualidad ha sido un tema eh, candente, lleno de juicios, opiniones y bandos ideológicos, pero pues lo que queremos traer aquí es poder ver todo lo que sucede alrededor de esto desde una mirada, digamos, objetiva, científica. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de orientación sexual, no, o sea, sin irnos tanto a cuestiones de identidad de género, solo como aclarando esa, vaya, sí, haciendo esa distinción. Igual Y también pues, que lo vamos a ujú, abordar desde la biología principalmente, ¿no? sí, va a Que ser aquí desde la vida. una de las áreas de expertise de Mariana. Y bueno, pues justo como para empezar, hablar un poco del contexto biológico. En el desarrollo embrionario, hasta la sexta semana, el embrión está totalmente indefinido sexualmente. Todavía no inicia ese proceso de la determinación sexual, que es el momento en que las gónadas del embrión empiezan a tomar rutas distintas. Y a partir de esas gónadas que empiezan a diferenciarse, empieza también en el cerebro una, eh, empiezan a secretarse diversas hormonas y distintos genes, que es lo que van dando origen a que eventualmente haya uno u otro sexo biológico, ¿no? Entonces, Carlos. Ahora, aquí me surge la primera pregunta y es, Uh-huh. esto me está diciendo que esto pudiera influir en la sexualidad de una persona. Sin embargo, me gustaría entender si esto es determinante porque, bueno, no sé cómo esto cambia, ¿no? Porque, bueno, hay varios puntos aquí. De entrada está el caso del hermafrodita, que pues desarrolla ambos parcialmente o no sé cómo funciona. Está el caso de, pues no sé cómo estás sugiriendo que esto influye en la sexualidad de la persona en general. Bueno, primero, como aclarar y hacer la distinción de que la palabra sexualidad abarca un montón de cosas, no nada más ese aspecto del sexo como la genitalidad de las personas. Entonces, estamos hablando de justo de la genitalidad y para Vale, pasar de la orientación eventualmente a la sexual, orientación perfecto. sexual. Igual, Entonces, me, sí. me digo ya, moviéndonos o restringiéndome un poco a este tema de orientación sexual para no abarcar tanto, de todas formas, la duda aquí es, bueno, me dices que empiezan a secretarse diversas hormonas. Uh-huh. Entonces, la pregunta es si aquí las hormonas son determinantes para la orientación sexual. O sea, si un heterosexual se pone a tomar estrógenos, ¿se vuelve homosexual? Bueno, primero me gustaría abarcar esa parte del desarrollo embrionario para después hablar Ah, perdón, sexualmente. vale, vale. Y lo que sucede es que, digamos que por defecto, de manera predeterminada, los embriones tienen el camino a volverse hembras, femenino, el sexo femenino.
como por definición. Sí, o sea, el programa por defecto del cuerpo es que están todas las estructuras y toda la cadena genética para que se desarrolle un útero, trompas de falopio y una vulva. Claro. Lo que sucede es que en la sexta semana, a partir de la sexta semana, cuando hay la presencia de un gen Y, que es el que determina a macho, a hombre, masculino, ese gen, el cromosoma Y, perdón, el cromosoma Y trae un gen que es SRY o SRI, y ese gen es el que empieza a generar, digamos, el que permite que se empiecen a desarrollar los testículos. Cuando se empiezan a desarrollar los testículos, entonces los testículos mandan señales al cerebro para que empiecen a secretar para que empiece a secretar otro tipo de hormonas que entre ellas, o sea, en el cerebro, en el centro de nuestro cerebro está el hipotálamo y la hipófisis. La hipófisis es, bueno, el hipotálamo se secreta una sustancia a la hipófisis, y la hipófisis es la que manda todas las señales a las gónadas indiferenciadas hasta entonces, manda las señales para que entonces esas estructuras que iban a volverse el útero y las trompas de falopio se degraden, que son los conductos de Müller. Los conductos de Müller se degeneran y entonces, digamos, además se incrementa la secreción de la hormona que requieren los conductos de Wolff para poder generar los conductos deferentes y lo que van a ser todos los conductos seminales y demás. Y entonces empieza ese crecimiento de los testículos, vaya. Claro. Y es cuando esas estructuras, es que me encantaría poderles enseñar una imagen, pero Instagram no tiene esta... Enseñadores de imágenes. Sí, esta opción de compartir pantalla, pero imaginemos que es como en esta indiferenciación está plano nuestro organismo, el aparato reproductor, es como si estuviera plano y están las estructuras que pudieran dar origen al útero, al útero y a las trompas de falopio, y también las estructuras que van a ser los testículos y demás. Entonces, cuando aparecen estas señales de masculinización, es cuando empiezan a, digamos, se le quita esto plano y empiezan a tomar forma los que van a ser los testículos, eventualmente tanto ya para nacer como durante la infancia es cuando terminan de desarrollarse y bajan, ¿no? Que es, bueno, sí. En cambio, cuando no hay este gen, el gen SRY, o no hay este cromosoma Y, es cuando se degradan los conductos de Wolff, que son los que iban a ser testículo, y terminan de desarrollarse por completo los conductos de Müller y hay un desarrollo femenino, un desarrollo del aparato reproductor femenino. Ahora, lo que pasa es que muchas veces ese gen, bueno, si el cromosoma Y está degradado o el gen SRY o alguno de los subsecuentes son SOX9, no llegan a donde tienen que llegar, digamos, es cuando hay, sí, cuando se genera esta situación de que no terminan de desarrollarse por completo los genitales que en teoría se están esperando en el caso de los hombres, ¿no? El ¿No desarrollo se de los desarrollan como tal? pueden, es que depende, justo, depende del tipo
es que no es problema, el tipo de defecto que tenga El gen. el cromosoma es que puede o no desarrollarse o se va a desarrollar menos. Que también, como, miren, creo que sí voy a enseñar estas imágenes. No sé cómo vamos a ver con... Igual me sigue causando, bueno, eso se queda en la grabación, pero me sigue causando duda porque estás hablando de desarrollo sexual en la, pues en el periodo fetal, ¿no? sí. ¿Qué tiene que ver esto con la sexualidad? Es mi pregunta, porque también, bueno, no sé, mi cuestión va más al menos a lo que se critica en la sociedad ultraconservadora, es que mujeres, pues, con hombres y hombres con mujeres, ¿no? Entonces, esto Ujú. estaría, digamos, respetado o respaldado con la cuestión biológica, pero ¿qué relación tiene que ver? ¿Qué relación tiene que ver qué? O sea, en el caso que un hombre se desarrolla como hombre y sigue siendo homosexual. O no entiendo cuál es el punto de explicarnos el desarrollo Porque fetal, en el desarrollo embrionario es que justo se embrionario, esa es la diferencian palabra. no nada más las gónadas y el aparato reproductor, tanto interno como externo, sino que también a nivel cerebral, nosotros, o sea, nosotros, el ser humano, tiene unas estructuras que se llaman el núcleo INA. En el Eso no lo sabía. hipotálamo hay unos núcleos y el núcleo INA3 tiene diferenciación sexual. Entonces, ese núcleo en hombres, en seres humanos machos, está mucho más desarrollado ese núcleo que en las mujeres. Y se ha visto cómo con estas variaciones, tanto cromosómicas como genéticas, ese núcleo en varones es más pequeño y eso o sea, se ve cómo está relacionado con la homosexualidad. Entonces, se pudiera medir el grado de homosexualidad con el grado de desarrollo de este Yo, núcleo. yo no me atrevería a decir eso porque justo es parte de todo lo demás que queremos hablar y compartir, ¿no? Cómo justo más allá de la biología, más allá de lo que físicamente existe en nuestro cuerpo, nosotros o sea, nosotros como seres humanos estamos constituidos por mucho más que eso biológico. Y pues estamos hechos y compuestos de nuestras experiencias, de nuestras historias, de cómo hemos vivido y cómo hemos sido tratados incluso, ¿no? Es que, Entonces, a ver, mi punto aquí es, se ha criticado mucho la cuestión de la sexualidad, de la identidad inclusive, que eso no lo vamos a tocar, pero también es parte de. Y mi pregunta va hacia si hay algún punto desde la perspectiva biológica que realmente pueda como sustentar que esto es correcto, incorrecto, o que sea una cuestión psicológica, porque ya ves que mucho tiempo se ha pensado, bueno, se pensó que era un problema psiquiátrico, que era un Ujú. problema mental. Entonces mi pregunta es eso, o sea, ¿realmente la biología tiene, o sea, digamos, es natural esta situación? O cómo estamos influenciados? ¿O no es natural? ¿O es una mezcla? ¿O es un nada? ¿O Pues justo, mucha o sea, confusión al respecto? eso me parece importante. O sea, toda esta conversación no va de juicios de valor, de que si está bien o si está mal, porque justo por eso estamos usando la ciencia como, pues sí, como base para hablar todo esto. Y, y bueno, eso, ¿no? Más allá de que si está bien o si está mal, eh, o sea, habría que cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es que sea natural? Y bueno, si hablamos de ser natural como algo que sucede en la naturaleza, claro que pasa en la naturaleza. Y bueno, aquí entran muchas cosas muy bonitas y emocionantes que me pues sí, que me gusta compartir porque no es tan común que la gente sepa al respecto. Pero a ver, o sea, primero, digamos, recordar
qué es y por qué existe la heterosexualidad. La heterosexualidad y que bueno, la heterosexualidad es ese gusto, esa atracción, en nuestro caso romántica y sexual en todos los animales por individuos del mismo sexo, del sexo opuesto. Eso de ser atraídos sexualmente por individuos del sexo opuesto tiene su función biológica reproductiva, donde los dos gametos distintos, o sea, el espermatozoide y el óvulo, se juntan y entonces con eso hay una variabilidad genética, o sea, los genes de este organismo y los genes de este otro se mezclan y dan lugar a un organismo con nuevos genes, con una mezcla nueva de genes. Entonces, eso por un lado, o sea, esa es una de las funciones, digamos, de la heterosexualidad. Y por otro lado, una cuestión también... Me entra una duda que no sé si viene al tema, es sobre la variabilidad genética. Entonces, ¿tendemos a estar atraídos por personas que tienen una genética distinta a nosotros? Uy, ese tema es bien interesante, porque sí, pero no, porque justo se busca la variabilidad, entonces, digamos que podemos buscar eso distinto y al mismo tiempo, pues tanto cuestiones biológicas como sociales buscan lo conocido. Entonces, Biológicamente también se busca lo conocido. lo conocido seguro, sí. O Ya, sea, sí. sí, Digo, y claro. ahí entra todo esto que Sistema de nervioso. pronto conversamos, sistema nervioso, justo. Vale, Para pero quienes o sea, biológicamente sí estamos medio buscando quienes no tienen una genética parecida para variabilidad. para que haya esa variabilidad, claro, sí. Ok. Entonces, además de esa variabilidad, también otra de las funciones de la heterosexualidad tiene que ver con cuidados parentales. Dado nuestro dimorfismo sexual es esta diferencia física entre machos y hembras, ¿no? Que es muy claro, por ejemplo, con las aves. En las aves es muy notorio cómo las aves macho son Bien súper coloridas. coloridos, grandes, tienen plumas súper bonitas, llamativas, y las hembras son las hembras medio grises y Sí. no muy llamativas. Y bueno, ese es el dimorfismo sexual. Y el dimorfismo sexual implica, pues, sí, cuestiones de tamaño y comportamiento que, a fin de cuentas, muchas veces, porque no es siempre, no en todos los animales y no en todas las sociedades, pero muchas veces, digamos, contribuye a que se pueda cuidar mejor a la cría. Y otra vez, si biológicamente estamos buscando perpetuar la especie, o sea, que haya más individuos de la misma especie y que aparte tengan variabilidad genética, claro que tiene sentido que haya, digamos, comportamientos distintos, o sea, del macho y el de la hembra, para cuidar y velar por los intereses de la cría. Entonces, Ya está un poco eh, turbio, ¿no? Porque estamos hablando más de comportamiento, de género y de cosas más medio sí, chistosas. sí, o sea, eso no sé si lo quiero tocar ahorita, justo porque nosotros como Un tema. sociedad humana tenemos otro tipo de, eh, sí, nuestra voluntad y nuestros intereses abren mucho más el abanico de opciones, ¿no? Pero vaya, biológicamente, en los animales, tiene que ver con el hecho del comportamiento sexual heterosexual, ¿no? Ahora, sí, o sea, la homosexualidad, por otro lado, también se ha visto y registrado en muchísimas especies. ¿Y cómo funciona eso del hipotálamo? Porque pues no se tienen hipotálamo los animales. Sí, sí, Ok. sí, y sí Digo, sí está están en el registrada sistema también esta, descerebrado.
sí está registrada también esa diferencia en ese núcleo en otros animales, sobre todo en las ovejas. O sea, las ovejas domésticas es muy común que tengan comportamientos homosexuales, entonces por eso es que se empezó a estudiar mucho ese núcleo en estos animales. Y aquí me Y causa curiosidad, porque estamos hablando de hombres homosexuales. ¿Qué pasa con las mujeres homosexuales? ¿Se les desarrolla más ese núcleo? sí, o sea, sí está visto, no es garantía, no está completamente, vaya, no es que haya una correlación directa de, pero pareciera que sí, sí hay, pues eso, es una correlación entre el tamaño del hipotálamo y el Y comportamiento. en este caso, ¿cómo funciona con la cuestión de lo que dijimos del desarrollo embrionario? Porque pues supongo que no se les desarrollan testículos. No, efectivamente. Con las mujeres, el hecho de estar, digo que eso también me gustaría, no sé, un poco hablarlo más en esta sesión y también dar para hablar completamente o sea, en otro capítulo, hablar muchísimo al respecto, pero los disruptores endocrinos son todos estos químicos, sustancias a los que estamos expuestos todos los días, todo el día, y que generan cambios más o menos explícitos en el metabolismo de nuestras hormonas endógenas. Endógenas son aquellas que nosotros mismos sintetizamos, ¿no? Ojo, los que están estudiando terapia física para que se memoricen esas cosas. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos expuestos a estos disruptores y estos disruptores en las mujeres embarazadas, por supuesto que causan afectan ese desarrollo del embrión, pensando en que es un embrión hembra, o sea, en que es una mujer, todos esos químicos empiezan digamos que hay mucho más andrógenos, que son las hormonas masculinizantes, que, a ver, tanto hombres como mujeres tenemos hormonas femeninas y masculinas, ¿no? Claro. Pero bueno, hay un mayor desarrollo o mayor síntesis y afectación por estas hormonas masculinas en el caso de las hembras de las mujeres, ¿no? Esa es como la única, o sea, Entonces bueno, eso influye, de los disruptores y la hiperlapsia suprarrenal congénita, que es un problema en la síntesis de cortisol y andrógenos. Son algunas enfermedades genéticas relacionadas con esta síntesis de cortisol y andrógenos y ese cambio en la síntesis de estas genera pues justo una síntesis de más de los andrógenos y es cuando puede haber ciertos, ¿esto me estás hablando eh, todavía en el desarrollo embrionario o ya en la adultez? en el desarrollo embrionario. Ok. Eh, es, es cuando la mujer adulta, la mujer embarazada, se expone a mucha testosterona, digamos, de manera prenatal. Entonces, en el desarrollo embrionario, este embrión hembra Entonces, empieza con... si estoy entendiendo bien, la vida de la madre o lo que consume la madre o lo que a lo que está expuesta la madre puede impactar en la orientación sexual del bebé. Sí, o sea, sí, también. Recordemos, esto es como la parte biológica y, y vaya, hay muchos otros factores, pero sí, hablando de la parte biológica, sí, sí puede ser así y no nada más la exposición no nada más la vida prenatal de la mamá, sino también el día a día del hombre, porque el hombre es el que
va a cargar o no, digamos, quien va a dejar el cromosoma X o Y, que se va a unir con el cromosoma X de la mujer en cuestión, y entonces es donde aparece un embrión, ¿no? O sea, es la carga genética de ambas partes, o sea, hablando de los genes, y digamos, como el environment, el entorno del embrión, pues vaya, sí es únicamente cosa de la mamá, ¿no? Pero claro que importa cómo se vive antes del embarazo, porque esos genes y sí, o sea, esos genes ya están siendo afectados por la vida que está llevando el O sea, padre o la madre. entonces, si estoy entendiendo, los padres tienen cierta influencia en sus vidas para la orientación sexual del hijo. A nivel biológico, dado lo que estamos diciendo, sí. Y luego un Exótico. montón más con, pues, con todo lo otro, ¿no? Y la cuestión psicológica ya es otro tema, ¿no? La Pero cuestión psicológica, eh, el nunca impacto. pensé hablando de eso biológicamente, y más porque me interesa que, pues durante mucho tiempo pues se castigó mucho esto, ¿no? Y se atacó a los hijos por esto, siendo que los padres, pues al parecer pudieron tener cierta culpa de esta situación. Sí, no me gustaría O usar pues la no, palabra no culpa. culpa, ajá, Sí. pero bueno, cierta responsabilidad, ¿no? Digo, también Ujú. culpa es complicado porque asumiríamos que es un problema y no necesariamente es un problema, eh, Claro. pero bueno, cierta influencia en la situación. Ujú. Ok. Sí, pues es muy interesante porque aparte, digo, aquí me voy a salir tantito, porque justo, ¿no? Todo el asunto de las enfermedades, o sea, hay un montón de cosas a las que, digamos, un montón de cosas que nos preocupan, que creemos que es como totalmente asunto nuestro, y, o sea, y sí, pero mucho viene también de cómo estaban dados esos genes. Y después en otro capítulo hablaremos de cuestiones de epigenética y demás, cómo podemos nosotros cambiar eh, eso que estaba medio predeterminado, cómo podemos ir eh, haciéndolo distinto, Me estás pero sonando a misticismo y a las vidas pasadas y a eso, Mariana. no, no, tú Y a bien lo que se sabes, heredó de los ancestros durante 10 años o no sé qué rollo traíanos de yoga. no, es epigenética. Ok. Y nuestros, nuestros genes traen cierto programa, eh, digamos que están activos en un canal, o sea, pensando en una televisión, están prendidos en un canal por default, pero podemos hacer que se cambie el canal con cuestiones otra vez del entorno. ¿Podemos Pero nosotros cambiar nuestra genética a voluntad? algo así, a Ok. voluntad cambia, más no podemos dirigirla como tal. O sea, podemos cambiarla, no Ya, dirigirla. no decidir cómo va a cambiar. Sí. Alguien me había comentado, de hecho, de los que estaría bueno hablar de los que los endulcorantes cambian la genética. Me dijo, el problema es que no se entiende bien cómo, pero sí la Es que cambian. sí, tiene que ver con esto, que sí cambia nuestra genética, sí hay esa plasticidad para, te digo, como cambiar de canal, ¿no? Me- Ujú. a ver si no me regañas por salirme del tema, pero es que esta es una pregunta que he hecho muchas veces y nadie me responde bien o no les entiendo o no sé. Con todo esto que estamos hablando, entiendo que entonces con lo que hacemos, bueno, acabas de decir que modificamos nuestra genética, ¿no? Ajá. Y también acabamos de decir que eh, influimos en cómo, en nuestros hijos, incluso a algo como la orientación sexual, que es algo bien exótico. Es decir, porque Ujú. no es algo físico, ¿no? No es el cabello, el color de ojos, etcétera. Entonces aquí lo que me causa conflicto es que la teoría de la evolución, bueno, lo aceptado es Darwin, la teoría de la adaptación, ¿no? Pero entiendo que, perdón, de la selección natural, Ajá. pero Lamarck es el que nos dice que la adaptación es lo correcto, que nos adaptamos a las cosas. Entonces ya no entiendo porque
Y también me causa conflicto desde mi perspectiva porque mucha gente me ha dicho, entonces a lo mejor podemos evolucionar para las posturas y que ahora sea sano estar todo jorobado. Y le digo, no porque, bueno, mi respuesta siempre ha sido no porque Lamarck ya se dijo que no es así. Se dijo que Darwin, pero ahora me estás diciendo que si nos adaptamos, digo, ajá, pues ya no entiendo. ¿Estamos con Eh, Darwin o con Lamarck? es que son los dos. Mariana, Eh, es que eso me responden todos y me da algo. son los dos. No te Es que en puedo la decir, primaria me dijeron que Darwin. claro. Y luego en algún momento de adultos nos dicen que Lamarck, pero no, te digo, no es tanto uno u otro. Sí, no quiero entrar en eso ahorita porque Ah, es bueno, mucho más extenso y nos vamos a desviar completamente de vale. tema. Lo voy a anotar Eh, porque yo quiero esa respuesta que nadie me ha dado. de acuerdo, anotada para un siguiente episodio. Pero bueno, a ver, entonces, regresando un poco, hablando de como la cuestión biológica y cómo la heterosexualidad tiene su función biológica, la homosexualidad, digo, además de que está documentada en un montón de especies, también se cumple con funciones, sobre todo, bueno, no sobre todo, o sea, a nivel social tienen un papel muy importante esos encuentros homosexuales. Social, no biológica. No, o sea, biológica hay algunos, por ejemplo, está registrado de una especie de escarabajos que copulan con otros machos, o sea, sí, los machos copulan con otros machos para, digamos, descargar el esperma viejo y que en su encuentro con la hembra haya pues esto, Más renovación. gametos más frescos, digamos. Entonces, esa, por ejemplo, sí sería una función biológica de las que hay registro, pero en su mayoría son funciones sociales, justo como llegar a acuerdos, la dominancia de los machos en las manadas, formar alianzas incluso, y mucho también del juego. El juego y, o sea, el placer, el juego y el disfrute está registrado en muchas especies como los delfines, quizás sea como la especie donde hay mayor registro al respecto. Eh, los encuentros sexuales no son nada más reproductivos, sino también de interacción. Y esa interacción y ese, pues, No le como bonding. encuentro la conexión entre esta cuestión social, Ujú. biológica, O sea, estás y la queriendo decir que la biología tiene cierta cuestión influencia en la social, o ya es punto y aparte. ¿Cómo? Me perdí. O sea, yo te estoy hablando de los Que esto tiene una, encuentros, que esto tiene una función social, ¿no? sí, o sea, Mencionaste al inicio. los encuentros homosexuales tienen una Ahora, mi función. pregunta es si esto estás diciendo que tiene alguna carga biológica también, o sea, que la biología influye a la cuestión influye la social, social o o no sé. Sí, o sea, siempre nuestra biología va a repercutir, o sea, tanto va a afectar como se va a ver afectada por cuestiones sociales. Eh, en el sentido de que es como se me fue la palabra en español, o sea, como nuestro Dile en inglés, yo te traduzco. impulso, nuestro impulso está dado hacia eso biológico, digamos. Entonces, la cuestión, o sea, biológicamente nosotros, o sea, nosotros animales, sobre todo mamíferos, porque hay dentro de toda la gama de animales que existen, quienes son más sociales somos los mamíferos. Entonces, hablando de mamíferos, la cuestión social, Ya, tiene un peso la importante. interacción con otros, es importante a nivel biológico, porque
esa interacción, ese acercamiento, todas esas interacciones nos permiten secretar hormonas y secretar diversas sustancias que nos mantienen en un estado de salud. Si no hay esas interacciones sociales, podemos estar reprimiendo muchos, sin muchas interacciones, o sea, si a ti de pronto te aislaran y dejaras de tener interacciones sociales, en algún momento algo te afectaría y empezarías a volverte loquito, ¿no? Que es un poco lo que pasa en los zoológicos, Te comparto que aislamiento social de los animales. eso más o menos sí y no está chistoso, pero si ya estás visto que si está ese aislamiento, pero tienes a una persona cerca, si quieres dividida por un muro y no se ven, pero que esté cerca, sí influye en la biología. Digo, eso se ha medido con la variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces, quién sabe por qué, pero percibimos la cercanía de una persona. Y sí nos influye a nivel nervioso otra vez. Está raro. Justo. O sea, no podemos estar del todo aislados. Entonces, A lo único que yo iba es que no necesariamente es la interacción social. O sea, sí, no digo que no y no lo dudo, pero también la interacción física y la cercanía con otro ser humano es necesaria por algún motivo raro. Sí, y justo a lo que voy es eso, que biológicamente es importante esa interacción o presencia del otro, pues. Entonces, estos encuentros homosexuales muchas veces cumplen con algunos, en algunas especies cumplen con ¿Con interacción? con ciertas, no porque tenga que haber esa interacción, sino que en esas interacciones, en esas dinámicas, es que se llegan, te digo, a estos acuerdos o a esta... Pero, ¿y por qué tiene que haber esa dinámica? Porque no nada más ser amiguitos y ya. no sé, no sabría cómo responder esa sutil diferencia, pero sí, no. Ok. Y pues no sé cómo, o sea, si tienes como alguna otra duda de lo biológico o podemos pasar a lo psicológico, emocional, no sé. Adelante. Digo, no sé si tenías planeado hablar de lo psicológico, porque como tú gustes. Pues, o sea, un poco. Vale. Bueno, nada más si me quedó duda a cuestión hormonal que no me contestaste. Entonces, la influencia hormonal, si tomamos externamente hormonas, ¿influye en la sexualidad? O sea, hombres y mujeres. Pues de alguna manera sí, porque justo nuestras hormonas, o sea, sí, nuestras hormonas y el efecto de estas en nuestro cerebro modelan mucho de nuestra percepción. Y Perdón, nuestra interrumpo percepción, tantitito. ¿Las hormonas pueden cambiar el tamaño de esta sección del hipotálamo que mencionas? no, o sea, ya O sea, ya se desarrolló en el adultos, embrión y ya quedó así. sí, me parece que no. No me atrevo a asegurarlo, pero me parece que no. Ok. Ujú. Y, pero bueno, esto, ¿no? De cómo las hormonas modelan mucho de nuestra percepción y esa percepción, cómo según esa percepción nosotros accionamos y reaccionamos ante los estímulos externos. Ok. Sí, o sea, me gustaría tanto para mí como para quien le toque este tema, tomar una respiración, porque pues también, o sea, bueno, calma, ¿no? Sí quiero hacer esa respiración bien. Voy a tocar temas de trauma y puede ser activador para alguna persona, entonces saber que estamos en un espacio seguro donde
sí, o sea, estamos en un espacio seguro y actualmente todo lo que haya sucedido y todas las formas en que accionamos o reaccionamos son las que nos tienen hoy vivos haciendo lo que hacemos. Entonces, también como abrazar eso que pasó, como sea que haya pasado. Y es que muchas veces también esta cuestión de la orientación sexual está modelada por cuestiones de trauma, la parte psicológica, emocional, que Una duda que aquí. dime. Cuando se genera un trauma, ¿se ha observado una modificación a nivel biológico en esto que mencionas? O sea, ya sea a nivel hormonal o, no sé, alguna cosa. Sí, o sea, a nivel cerebral, sobre todo, a nivel hormonal, es que justo es muy bonito este juego entre el cerebro y las gónadas, ¿no? Aquello que sintetiza el cerebro le llega a las gónadas y viceversa, ¿no? Como lo que sintetizan las gónadas llega a nuestro cerebro. Entonces, Claro. o sea, están ambas influenciadas por ambas. Pero a nivel físico, observable, sí se ha visto cambios, o sea, por ejemplo, en, adelgazamiento en la zona cortical del cerebro, por ejemplo, digo, Ok. una de tantas, ¿no? Y cómo la regulación de los neurotransmisores también se ve afectada por estas situaciones. Entonces, ese adelgazamiento a nivel cortical, que es quien, digamos, se encarga de percibir, es una zona somatosensorial. Esto es que son las zonas que perciben todo lo que llega a nuestros sentidos, ¿no? Entonces, si esa zona está, digamos, afectada por el trauma y si nuestros neurotransmisores no están funcionando como deberían, y es que no es tanto como deberían, o sea, simplemente es distinto. Entonces, eso distinto es lo que hace que justo se vea la vida con otros ojos. Siempre hablar de trauma o de la percepción individual de cada persona es hablar de los lentes que trae puestos cada quien, y cada quien trae, pues eso, una historia distinta. Me Y llama la atención esto que dices del cómo deberían, no es porque aquí me conflictúa no hay un estándar en ese sentido de qué es lo, digamos, más óptimo, porque ahorita algo que estoy observando yo y que ya me han preguntado las personas es, por ejemplo, como vivimos mucho con el móvil, pues se está rectificando la cervical, ¿no? Es muy común. Eso trae dolores de cuello, etcétera. Y me dicen, y no es entonces, pues bueno que se nos esté rectificando porque nos estamos adaptando al teléfono. Y bueno, yo desde ahí, desde la perspectiva al menos ósea, sí puedo decir y biomecánica que no, que sí hay un bueno y si hay un correcto y hay un esperado. Si te sales de eso, mm, como tú dices, el cuerpo se va a adaptar y va a funcionar de alguna forma, pero sí hay problemas. Y es, pues eso, trae consecuencias no gratas para la persona. Tampoco voy a ujú. decir que sea malo, o sea, tú puedes destruirte el cuerpo y no es malo, pero trae consecuencias negativas y problemáticas. Entonces, esto que me dices no trae eso. Sí, o sea, digamos que sí habría un ideal, pero justo o me refería un poco más a esto que dices, ¿no? Como al no juicio de valor. O sea, no es que esté bien, que esté mal, pero es distinto. Sí o sea, o sería idóneo que hubiera cierto funcionamiento de esos, por ejemplo, de los neurotransmisores, porque son los que permiten que conectemos con, o sea, tanto están relacionados con la secreción como con el conectar con esa secreción pues de la dopamina, la serotonina, oxitocina, un montón de justo neurotransmisores y hormonas que nos permiten hacer uso del como potencial de vida que tenemos y entonces
pues sí, o sea, como accionar hacia donde realmente nos interesa. Cuando no hay esa digamos, conectividad entre todas esas cosas, estamos atrapados en, pues le llamamos nosotros un cierto congelamiento. Y en ese congelamiento no hay realmente este flujo como vital de vida y bueno, no sé, siento que nos estamos desviando un poquito, pero... Sí estamos. Pero es que bueno, seguimos desviados, pero yo sigo teniendo una duda muy, muy fuerte aquí. ¿Estás sugiriendo tú o mencionaste que un trauma, no, la marca sigo todavía y no se me va a quitar hasta que me la respondas, pero todavía no. Mencionas que el trauma genera un cambio a nivel cortical inclusive Uh-huh. y que esto estamos diciendo que genera consecuencias que pueden no ser gratas. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿se sugiere entonces tratar esos traumas? Bueno, obviamente sí, pero mi pregunta es, ¿esta región cortical se vuelve a modificar a como estaba? O sea, ¿regresa a su forma óptima, digamos? O sea, específicamente de eso, de esta área cortical que se ve afectada, no estarías, o sea, no quiero asegurar porque no sé si, o sea, no tengo presente ahorita si regresa a su forma original. En general, o sea, yo diría que no, Es porque que me en causa general mucho es como conflicto porque funciona. un trauma la modifica y porque un destrauma no la desmodifica, ¿sabes? O sea, claro que lo va a modificar, pero no, eso no, que lo vuelva a modificar no quiere decir que A lo va a como regresar estaba. como estaba. No, Ya. simplemente, o sea, lo que pasa con el cerebro es que aprende nuevas rutas. Así como aprendió a llegar al destino B por aquí, el trabajo, pues sí, el trabajo psicoemocional con esos traumas o en general con digamos, el desarrollo personal, lo que hace es darnos herramientas para poder llegar al punto B, a lo mejor no por aquí, sino haciendo esto otro. Voy a regresarme a Entonces, Darwin y a Lamarck. ¿Esto se hereda? sí se puede, o sea, estos caminos neuronales sí se pueden heredar. ¿Heredamos traumas? Qué buena pregunta. Me encanta. Pues sí, Tú empezaste. pero no, es que no sé, Carlos, ahí vamos a entrar. Dale, lo dejamos Ahí, para ahí luego. sí entrar a la parte más eh, mística, mágica, como tú le llamas, pero, o sea que sí, no, porque justo hay algo de, o sea, son muchas cosas, o sea, no nada más esto genético que puede o no modificarse, porque el trauma no va, digamos, directo en los genes, pero así como pasa con los genes, eh, puede pasar con otras tantas cosas, el hecho de que el entorno lo cambie, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es que se me fue la idea, pero, o sea, podemos realmente acceder a eso que alguien más vivió, no nada más por como transferencia directa, le voy a llamar como pasa con los genes, sino esto que decías hace rato, ¿no? La coherencia cardíaca con un otro, o sea, el espacio que compartimos. Entonces, si en el espacio compartido con mamá y papá, ellos viven de cierta forma, consciente o inconscientemente, yo de niña, claro que voy digamos, absorber esas cosas. Entonces, ahí es donde entra de alguna manera esta cosa de heredar traumas. No es que Ya, vengan en mi nacimiento, sino que el sistema somático. en esa interacción de muy niños, de muy chiquitos, aprendemos esas formas, esos miedos, esas alegrías incluso, ¿no? Claro. Y bueno, pues, regresando al asunto de la homosexualidad, eh, o sea, no nada más a nivel, no nada más están los efectos
en una edad temprana de todo esto que nos dicen o que no nos dicen nuestros padres, ¿no? Como pasa con, pues, en la situación donde una mujer estaba esperando a una niña, ¿no? Y que nazca un hombre. O sea, ahí hay algo, ¿no? Hay algo donde si la mamá no lo acepta, está, digamos, de cierta forma, pues haciendo sentir a ese niño que algo estuvo mal. Y entonces, dependiendo justo el trabajo de la mujer y de todo lo que le diga o no le diga a ese niño, es que entonces el niño puede eh, tender a elegir conductas más femeninas El niño puede elegir las conductas que toma. por eso digo elegir, sí. O sea, si mamá me premia que me gusten las, ay, es que justo, no quiero entrar en temas tan, o sea, es que sí, o sea, si mamá premia es que no, ese no es un buen ejemplo. Eh, A ver, ¿Qué será? lo que sí que ahorita me causa un poco de conflicto es que siento que me estás dando muchas ideas de la influencia de los padres Ujú. y como que no me encanta tampoco responsabilizar a los padres, o sea, decir que los padres son quienes son responsables de la orientación sexual del hijo, como que no No, me... no, o sea, bueno, ahorita nos fuimos por el asunto de los padres por hablar del lo de Digo, hablamos de trauma la infantil, biología, ahora, ok, pero no, o sea, en general hablo y a lo que quiero llegar es sobre la influencia del entorno ya, y de nuestros traumas, vengan de quien vengan, o sea, vengan de mamá y papá o de pues estas situaciones terribles donde hay abuso infantil, ¿no? De parte de desconocidos o de familiares lejanos, ¿no? Quien sea que haya sido, o sea, esas cuestiones, eso externo, sí que moldea eh, y afecta esta, eh, pues justo, o sea, manteniéndonos solo en lo físico, o sea, esa situación y esto que decía de las modificaciones en el cerebro y tal, modifican ya un montón de cosas. El hecho de cómo es vivida la libido, por ejemplo, ¿no? Y entonces, lo que hablábamos en algún momento, ¿no? Si mi libido la relaciono consciente o inconscientemente con una experiencia negativa, o sea, si esto que sucedió con un hombre, siendo yo del sexo que sea, si esto que sucedió con un hombre me trae memorias, digamos, negativas, consciente o inconscientemente, posiblemente elija mejor el otro camino donde puedo estar más segura, con el otro sexo, que en este caso sería una mujer, o viceversa. Si esa situación fue con una mujer, posiblemente, consciente o inconscientemente, elija entonces interactuar con hombres. O no, y en vez de buscar el otro sexo, como es, otra vez, ¿no? Esto de lo conocido, como es conocido, esta interacción con mujeres o hombres, siendo yo otra vez del sexo que sea, entonces voy a seguir buscando esos encuentros. ok. Y entonces es ahí donde sí que se ve moldeada esa orientación. Digo, no estoy hablando de si yo mujer o si yo hombre fui, o sea, me vi afectada por un hombre o una mujer, sino del sexo que sea. La familiaridad o la inseguridad que sintió mi cuerpo, lo voy a buscar replicar de cierta forma, ¿no? Ok. Eh, Te digo, con eso, con el tema del líbido es muy, muy claro. Eh, sí, eso, no sé.
Y pues eso, no sé, o sea, tal vez como ir cerrando con que justo no se trata de enjuiciar, o sea, no va de un juicio de valor Nada o más de para, perdón, moral. un pequeño paréntesis. Sí, Dime. sí me gustaría tal vez aclarar la idea, que al menos eso entendí, si no, corrígeme, que cuando mencionas decisión, o sea, de que decide tal conducta o no, no te refieres tanto con lo que dices, con lo que entiendo, con lo que dijiste ahorita, que puede decidir consciente o inconscientemente. O sea, la decisión no necesariamente es consciente, ¿no? Puede decidirse inconscientemente Ujú, por buscar seguridad, por, no sé, por mil motivos, pero ujú. solo eso, o sea, que la decisión no necesariamente es consciente, cuando dijiste de Sí, que a veces el niño puede decidir tal cosa. sí, total, pues es una buena aclaración, ¿no? Lo que estoy llamando decisión es una decisión de nuestro sistema, pero no es una decisión Pensada. eh, racional, pensada, ¿no? No es desde esa conciencia, sino de eso corpóreo que solo busca ser, que busca ser, pues, ¿no? Y pues eso, ¿no? Entonces, Entonces, bueno, para recapitular, igual a ver si entendí bien, tal vez alguna ujú, cosa que perdí. Dijimos que en la parte biológica existe una cuestión desde el desarrollo embrionario, el cual está fuertemente influenciado por los padres, ¿no? Por la vida de los padres en general, la carga genética, eh, también el cómo a lo que está expuesto como tal el embrión durante su desarrollo, anomalías genéticas, por un lado. Punto y aparte, dijimos que ya en el desarrollo ya de la persona, del niño, eh, es importante, bueno, también hay una influencia de la cuestión del entorno, desde la perspectiva somática, cómo se desarrolla, lo que está percibiendo, lo que está viendo, viviendo. Hay otro factor del trauma, y bueno, eso en términos generales, ¿sí entendí? sí, sí, sí. Y digo, Y que ya, dijimos que en la cuestión somática igual es influencia, pero no necesariamente es determinante, ¿no? También luego hay una cuestión que puede ser consciente o inconsciente de cómo alguien aborda el confrontar o resolver algo. ujú. Y sí, que justo es con lo que me gustaría, digamos, cerrar, que más allá de la razón por la que sea, o si hay o no hay trauma, o sea, más allá de todas esas cuestiones, eh, o sea, esta charla y estos cuestionamientos no van em, o sea, no van de pretender desarmar la identidad de nadie, ¿no? Al contrario, es este Comprender. reconocimiento de quién somos, comprendernos, conocer, y en Mariana, eso, no digas esas cosas porque me abres otro tema bien complejo a mí. No quiero hablar de quiénes somos y comprendernos porque voy a luego empezar a hablaremos cuestionar qué de somos, eso, ¿no? claro. Pero bueno, sí, el conocer un poco más el comportamiento personal, o más bien yo preferiría usar el no juzgar tanto, no juzgarnos tan crudo o tan duro por lo que hacemos, ¿no? Y buscar a lo mejor un poco más la concientización de el por qué hacemos las cosas. Sí. Pero eso de Concientización, conocernos está turbio. sí, nos metemos a respiratoria todo lo que da. Sí, Eh, sí, pues a mí me gusta mucho esta como frase, no sé, ya ni me acuerdo a quién se la adjudicaron, pero que tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente, de que no podemos cuidar lo que no amamos y no amamos lo que no conocemos. Te ok. digo, muy relacionada con medio ambiente, pero siento que Qué también bonita frase. aplica con nosotros. Entonces, Aplica todo. más allá de quién somos y quién elegimos ser, pues eso, saber que conocernos nos da un montón de herramientas para hacer y crecer y demás. Esa es en gran medida la intención de esta. Bueno, la verdad es que para quienes les interese, la intención de estos vivos es documentar las llamadas que hacen, las pláticas que tenemos con Mariana, porque hablamos de demasiadas cosas y un día le dije, Mariana, hay que hacer unos videos porque pues decimos muchas cosas que creo que a la Gracias. gente le interesa, Seguimos por acá. se nos acabó el vivo, pero bueno, ya lo dejamos. ¿Qué? Ah, em,
eso. Ya se me fue la idea. Esa es la intención de los vivos, pero sí que es buena idea empezar a conocer y explorar. No, ya no sé qué estaba diciendo. Sí, que de la intención de todos estos, de todas Sí, estas la charlas intención de este tipo de pláticas es concientizar cosas que a veces no se piensan mucho, que la verdad es que es mi especialidad y creo que la de Mariana también, eso de pensar temas que nadie piensa y no solemos razonar, entonces despertar un poquito la conciencia para conocer un poco más y tener otras perspectivas más amplias. Entonces aquí no estamos emitiendo juicio de valor, de hecho, quienes me conocen saben que estoy en contra de decir esto es bueno y esto es malo, no me gustan esos conceptos. Entonces, simplemente conocer, ¿no? Concientizar y analizar. Hoy lo hicimos desde la perspectiva biológica, mini desde la perspectiva psicológica, pero pues ahí está. Entonces, el explorar un poco las causas de esto que dijimos, de la orientación sexual y saber que solo es, no es como que sea bueno, malo, cosa, y tampoco buscar cambiar las cosas, ¿no? Solo aceptar, pero sí que concientizarlo es muy importante. Sí, siempre saber, bueno, no sé, a mí sí, sí que me gusta saber de dónde vienen las cosas y justo, Claro. no por sobre racionalizar, no por querer rascar y lo que decía hace un momento, ¿no? Como no por desarmarlo completamente, sino por saber qué es. Sí, sí. Y también cuando sabes qué es algo, puedes decidir un poco más informadamente, ¿no? Claro, la soberanía que eso nos La trae. libertad, diría yo. Ujú. Pero bueno, entonces, si Buenísimo. no hay más, muchas gracias a todos y terminamos el video. Nos Nos vemos en la vemos. próxima sesión.